Hola, buenas a todos. Bienvenidos a una versión más de la gramática de Fonseca. Hoy les voy a estar explicando sobre el uso de la coma, que es un signo de puntuación. La coma, que es una breve pausa en una enunciación, la utilizamos de diversas maneras. Por ejemplo, para incluir un vocativo, también para reemplazar a un verbo, y tiene muchos usos. Entonces, el tema es coma y complemento circunstancial. ¿Qué nos dice la ortografía de la lengua española? Dice que la coma, signo de puntuación de menor jerarquía respecto del punto, es la encargada de indicar la estructura de una oración. Por supuesto que dice ahí de menor jerarquía respecto del punto. ¿Por qué? Porque el punto es una pausa mayor y la coma es una pausa menor, ¿no? Y la coma dice va a asegurar el éxito de su comprensión en una oración. Una oración, tenemos que saber que su estructura de esta oración presenta sujeto y predicado. Esa es la estructura de una oración. Y también hay un orden. Tiene sujeto, verbo principal, objeto directo, denominado también complemento directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Si observamos, el complemento circunstancial está al final, que es el tema de hoy, la coma y complemento circunstancial. Aquí tenemos una oración, ¿no? Juan relata historia a sus hijos en la sala. Aquí también tenemos las preguntas para poder hallar sujeto, ¿no? El objeto directo, el objeto indirecto. Y también las preguntas que se plantean a un complemento circunstancial. El complemento circunstancial modifica al verbo, así como lo hace el objeto directo, como lo hace el objeto indirecto. Pero el complemento circunstancial aporta una información accidental que el verbo no le exige. ¿Qué nos aporta? Es información de tiempo. Juan viajará el día sábado. De lugar, ¿no? Juan viajará a Tacna. De instrumento, de modo, compañía, etc. Ese es el complemento circunstancial. Entonces, ¿dónde se debe ubicar? Al final, según la estructura de la lengua española. Coma y complemento circunstancial. Fíjense. Aquí tenemos ya la oración. Esta oración está ordenada. Busco el verbo. Luego ubicamos el sujeto. Quienes juegan tenis los días martes. Mis amigos del barrio. ¿Qué es el sujeto? ¿Qué juegan? Tenis, que es el objeto directo. Y los días martes viene a ser un complemento circunstancial ¿de qué? De tiempo, que debe estar al final. Entonces, hasta ahí estamos cumpliendo con la regla, ¿no? El orden lógico. Pero, ¿qué sucede, señores, en esta siguiente oración? Igual, buscamos el verbo, el sujeto, quienes juegan tenis, y mis amigos del barrio, que viene a ser el sujeto. Los días martes es un complemento circunstancial ¿de qué? De tiempo. Se movió al inicio. ¿Dónde se debe encontrar? Este es circunstancial. ¿Dónde? Aquí, al final. ¿O no? Entonces se ha movido. Por lo tanto, aquí debe ir una coma. También se le llama, pues, coma hiperbática, que es alteración del orden lógico, o también le dicen circunstancial movido, el circunstancial movido. Entonces ahí va una coma, no se olviden.
Sigamos practicando, fíjense. El verbo, ¿ve? Qué fundamental es el verbo en una estructura oracional. Buscamos luego que el sujeto, ¿no? ¿Quiénes salieron a bailar? Los muchachos. ¿Cuándo salieron a bailar? El sábado por la noche, que es un circunstancial ¿de qué? De tiempo. ¿Dónde se debe ubicar? Aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué debemos colocar aquí? La coma del circunstancial. Pero tengan cuidado cuando el sujeto es tácito, que viene a ser sobreentendido. En cambio, el sujeto, el que está acá, es expreso, que es el que está presente en una oración. Por ejemplo, si forma acá, ya, tengan cuidado con eso. Por eso que hay muchos se equivocan los alumnos cuando se le presenta un sujeto tácito. Se confunden. Por ejemplo, buscamos el verbo. Ahí está el verbo. Luego el sujeto. ¿Quién se cortó el dedo? Él. Entonces el sujeto está sobreentendido, es tácito. Y nos damos cuenta que con este afilado cuchillo es un complemento circunstancial de instrumento, porque la pregunta es, ¿no? ¿Con qué se cortó el dedo? Él, con ese afilado cuchillo, circunstancial de instrumento. ¿Dónde debía estar? Al final. Entonces aquí, ¿qué tenemos que colocar, señores? Una coma. Reforzamos, por supuesto. Siempre buscamos el verbo, juega. ¿Qué más? El sujeto. ¿Quiénes juegan ajedrez? Raúl y Noelia. Ahí está el sujeto. Y notamos ahí, señores, que en la casa de César viene a ser un complemento circunstancial de lugar. ¿Qué tenemos que colocar ahí? La coma. Sencillo, ¿sí o no? Sencillo. Pero la cosa no queda ahí, ¿no? Sigamos. Dice, también puede aislarse entre comas los complementos circunstanciales que se intercalan entre el verbo y uno de los complementos por él exigidos. O sea, el objeto, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento agente. Vayamos a esta oración. Buscamos el verbo, fue expulsado. ¿Quién fue expulsado aquel mes por el director? Aquel mes de diciembre por el director? Carlos Jiménez. Eso viene a ser el sujeto. Y por el director, que es un complemento agente. Nos damos cuenta que tenemos en esta oración un complemento circunstancial de tiempo, que es aquel mes de diciembre. ¿Dónde se debe ubicar? Al final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se ha movido el complemento circunstancial. Tenemos que encerrarlo entre comas, coma y coma. Coma de complemento circunstancial. Un ejemplo más, fíjense. Un ejemplo más. Buscamos, ¿qué, señores? El verbo. ¿Quién llamó al jardinero? Mi abuelo, ¿no? Que viene a ser el sujeto. ¿A quién llamó mi abuelo? Al jardinero, que viene a ser el complemento directo. ¿Y desde dónde llamó al jardinero mi abuelo? Desde la habitación más lejana, que es un complemento circunstancial del lugar que tiene que ir al final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coma, coma. Circunstancial, se ha movido. Ahora la tenemos entre comas. Sigamos, pues, señores, en la gramática de Fonseca, ¿no? Casos con dos circunstanciales. Con dos circunstanciales. Buscamos el verbo, luego el sujeto. ¿Quién le compró un videojuego a tu primo? Ahí está el sujeto. ¿Ok? Y ubicamos acá un complemento circunstancial de tiempo y también un complemento circunstancial del lugar. O sea, tenemos dos circunstanciales. Y los circunstanciales al final. Pero, ¿qué sucede aquí?
Entonces aquí tenemos que colocar ¿qué? Una coma del circunstancial. Porque el que está acá está bien, está al final. ¿Cómo debe ser según el orden de esta oración? Así, sujeto, predicado. Tu tía le compró un videojuego a tu primo el martes por la tarde en una galería de mesa redonda. Ese es el orden de la oración. Ahora, ¿qué sucede si se presenta de la siguiente forma? Bien, obsérvelo, analícelo. Tenemos acá un verbo, compró. ¿Quién le compró un videojuego a tu primo? ¿Quién? Tu tía, el sujeto. ¿Ok? Y el martes por la tarde, ¿qué viene a ser? Un complemento circunstancial de tiempo. Y en una galería de mesa redonda también es un complemento circunstancial del lugar. Entonces, señores, ¿qué tiene que ir? Una coma. Y este complemento circunstancial tiene que estar entre comas, con dos circunstanciales. Se ha movido circunstanciales. ¿Ok, señores? La coma y complemento circunstancial. El uso correcto, entonces. La coma tiene una gran cantidad de casos, pero hoy te he presentado ese uso. Espero que haya sido de su agrado, ¿no? También espero sus comentarios, cada uno, y nos vemos en una nueva versión de la gramática de Fonseca.